Lice, bienvenida. Ay, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Cómo te por la sientes? invitación. Nerviosa ya. ¿Sí? Ya ahora sí, nerviosa, pero muy agradecida con Dios por este espacio que me permite. Se cumplió un sueño en mi vida, la verdad. Soy un poco tímida con el tema de las cámaras, pero siento yo que este testimonio son cosas que la verdad hay que testificar y es de gran bendición para aquellos que le escuchan. Entonces le agradezco muchísimo por ese sentir. Ah, no, yo te agradezco a ti por darme el placer de poder contar esta historia. Una historia impresionante. Amén. Impresionante desde principio a fin. Amén. Sí, y yo siento que para ustedes también va a ser muy impresionante. A ver, cuéntanos, resumido, ¿cuál es la historia que hoy vamos a escuchar? Pues la historia de mis gemelos, Tiago y Matías, cómo fue pues el proceso que Dios nos permitió vivir hace ya aproximadamente 2 años de lo que pues iniciamos con este proceso, pero pues el proceso lleva mucho tiempo más atrás. Entonces eso es lo que queremos compartir en este día con ustedes. Excelente, entonces, a ver, yo voy a ir preguntando porque a mí es un tema que me llena mucho de emoción y sobre todo ver cómo la obra de Dios en tu vida, ¿no? Es algo impresionante. A ver, iniciemos más suavecito. ¿Cuándo te casaste? Listo, pues yo me casé el 21 de marzo del 2021. Estábamos en época, pues nosotros el día del matrimonio, al final de la boda, pues uno siempre recibe que los regalos, todo. Pero nosotros en ese momento, como pues no fue, el matrimonio no fue en casa, como de pronto nosotros en Tumaco estamos acostumbrados, sino que pues fue en un salón y todo, entonces los regalos se quedaron con nosotros. Y pues yo tuve la experiencia de que pues pude ir abriendo regalo por regalo y la verdad fue supremamente especial poder ver que las personas no solamente nos daban el detalle, sino que se tomaban el tiempo de escribirnos mensajes largos de bendiciones, o sea, desde ahí yo comencé a ver como el propósito de Dios y la bendición de Dios para nuestro hogar. Te digo que la verdad yo me sorprendí y como decía muy dentro de mí, a las personas que han estado en mi entorno cercana, yo nunca había escuchado que ellos hubieran tenido una experiencia así, que los invitados te escribieran textos, o sea, porque no fue una sola. A la larga, tú sabes que es el deseo de un hogar, por lo general, claro, que en algún momento se empieza a tener hijos, pero cómo se les ocurre el día del matrimonio como si fuera un baby shower, regalarme un tetero, un chupón y todo como si yo quisiera tener en ese momento ofensivo hijos. En ese momento para mí, la verdad sí, me generó, como te digo, enojo, a quién se le ocurre, y ni siquiera tenía nombre, o sea, me dejaron, es una bolsita sola y lo dejaron ahí. Entonces, después ya que nos terminó el matrimonio, nos vinimos, o sea, nosotros hablamos de eso, después nos reíamos, decíamos, ay, ¿cómo se les va a ocurrir como mandarnos a tener hijos el día del matrimonio? Pero igual nosotros no le dimos como que trascendencia. Te digo que cuando yo llegué a la casa pues con mi esposo, yo cogí ese regalo y lo tiré por allá en el closet, lo dejé. Yo, ¿cómo se les ocurre darme eso? Y tingo, o sea, como súper ofendida todavía. Entonces sí, lo lancé por de casi 2 años había pasado, que fuera y volviera y sacara eso allá donde yo lo había botado. Y créeme que ese detalle del día del matrimonio, el día que yo me enteré lo que yo tenía, fue como Dios diciéndome que iba a pasar por un proceso. O sea, el que no lo ha vivido pensará que cómo va a pasar eso, pero es muy bonito Dios, imagínate algo simbólico, porque era un tetero, un chupo, en una bolsita de regalo transparentosa, cómo se volvió como un símbolo de parte de Dios en todo mi proceso. ¿Cómo fue ese momento en el que se enteraron? ¿Estaban por ahí en una noche cualquiera haciendo cualquier cosa y dijeron vamos a tener un bebé? ¿O te enteraste por otro medio de que no podías tener bebés? Pues en ese caso nosotros, o sea, pues usted sabe que cuando uno es novio, uno siempre habla del futuro, que el matrimonio, cuántos hijos queremos tener. Entonces, en nuestro caso fue igual. Entonces lo habíamos hablado, habíamos dicho, no, nosotros no queremos como que, ay, nos casamos
y ahí mismo vamos teniendo hijos. La verdad no, o sea, hay que fortalecer la relación, porque usted sabe que es un proceso de adaptación y a veces sí para dos personas, para uno es difícil, a veces con uno mismo, aunque seamos cristianos, imagínate con una pareja, construirse, consolidarse y después ir a tener hijos. ¿Cuántos años más o menos se habían pensado ustedes en que después de tantos años tenemos hijos? Después de 3 años. Claro, entonces por eso les pareció como tan conflictivo el regalo de... Porque aguantando, o sea, Dios mío, ¿qué se lo ocurre? Y pues como te digo, en mi mente no estaba ni había pasado, ay, yo voy a tener hijos, no. No tuvimos luna de miel, decidimos priorizar en otras cosas el dinero pues que tuvimos después del matrimonio. Entonces nosotros al año siguiente dijimos como el año anterior a revisar y yo estoy bien y todo ok. Entonces yo me dan la cita para la ecografía y pues yo fui normal, relajada. Y cuando yo me acuesto tal y la ginecóloga comienza a revisarme y cuando me dice, ay, tú estás aquí estás en tratamiento de los quistes y los miomas que tienes. ¿De la soltó así? Ah, sí, yo estaba acostada. Uy, no, ¿cómo lo recibiste? Yo estaba acostada, pues casi que me desmayo, casi me da